en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo está José? Bienvenido a DDN, junto con este panel que justo queríamos escuchar tu testimonio acerca de como venezolano, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos, ¿no? Como venezolano al venir acá al país? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. Buenas noches primeramente a todos y bueno, también a todos los televidentes que en este momento están viendo el programa BDN. Eh, Primeramente, muchas gracias por la invitación y bueno, por darme la participación para poder contar un poco de mi experiencia, ¿no? Como venezolano. Bueno, me haces una pregunta, Diego, que me hace desbloquear muchos pensamientos, ¿no? Para resumirte la primera pregunta, ¿cuál fue mi interés de haber venido al Perú? Bueno, hay muchos factores que no me dan tiempo para contarlos todos, pero sí puedo ser muy práctico en decir en por qué me vine. Ese primer punto fue por la necesidad. Venezuela en el 2017 estaba atravesando uno de los índices de inflación más altos de la historia, en la cual bueno, pude inmigrar a este país. Pero antes de venir acá, ya había empezado a indagar en las ideas liberales a través del Foro Liberal de América Latina, en la cual se me empezaron a responder muchas de mis interrogantes. Entonces, esa es una de las cosas de acuerdo a tu pregunta, el por qué me vine. Entonces, no sé si tienes otra pregunta para profundizar más. A ver, chicos, dejo a todos ustedes que tal vez hagan una pregunta a José. Sí, o sea, a nosotros nos gustaría, mira, a mí personalmente me gustaría saber más cómo fue tu experiencia para venir, ¿no? O sea, qué sacrificaste, qué cosas dejaste en Venezuela, cómo fue el trayecto de venida, viniste en avión, viniste caminando, en bus, o sea, cómo fue ese trayecto, para que también la gente se empape un poco de cómo ha sido, digamos, ese camino de llegar aquí a un país nuevo y establecerse desde cero, ¿no? Bueno, fue un poco difícil para mí porque primera vez que salía de Venezuela, el hecho de que tengas que dejar a tu familia en un contexto muy difícil no es nada fácil. Toma de lado temas aún psicológicos porque te estás desprendiendo de los seres que has visto toda tu vida, ¿no? Antes de salir de Venezuela, yo trabajé en una institución del gobierno. Mi esposa tenía ya 4 años trabajando como licenciada en enfermería en una clínica privada en la cual nosotros, nuestro salario fue un promedio de creo que $10 mensuales entre los dos, en la cual nosotros siempre cuando cobrábamos ese salario, nosotros prácticamente nos desanimábamos porque no nos alcanzaba para nada. Entonces siempre estábamos esperando un subsidio que daba el Estado en Venezuela o que los da, que llaman la caja CLA. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa caja CLA, en la cual nosotros esperábamos esa caja CLAC para poder comer parte del mes. En ese proceso mi esposa estaba cayendo en desnutrición. Me acuerdo que su pierna estaba muy débil, su mamá estaba pasando un proceso de cáncer, en la cual también todavía creo que tiene algunos riesgos de tener cáncer nuevamente. Y en ese contexto fue la cual yo decidí venirme para el Perú, con el apoyo de unos amigos peruanos, en la cual nosotros, con nuestros papeles, nuestros pasaportes, en aquel tiempo me acuerdo que estábamos pasando, o estaban dejando pasar a los venezolanos por cada oficina o frontera, y nosotros pudimos ingresar de manera legal, pero en el proceso fue un proceso muy doloroso porque no sabíamos en qué lugar íbamos a llegar. Será la primera vez, lo que teníamos conocimiento era que el Perú te podías ganar algunos $350 mensuales en la cuales te podían alcanzar para poder emprender y para poder comer y para poder ayudar a la familia. Entonces, eso fue parte de nuestra historia de migración al Perú. Eh, Ahora, no sé si desean ir a hacer algo más profundo, una pregunta, porque específicamente, Tienes una o sea, pregunta. porque
Porque una de las cosas que le quiero decir a ustedes, porque claro, ustedes están hablando sobre el tema de la migración, y hablaron sobre, creo que Diego habló sobre el punto de que Venezuela comenzó una crisis cuando entró el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Si bien es cierto, ya nosotros en Venezuela veníamos arrastrando un socialismo vegetariano, como comúnmente lo llaman los politólogos. O sea, a partir de los años 20, después que entra el Banco Central, luego después de eso vienen gobiernos en los cuales fueron apropiándose de las instituciones privadas que habían en Venezuela, simplemente que ya se había levantado un movimiento en Venezuela que era el movimiento de Hugo Rafael Chávez Frías, en el cual todos ustedes conocen cuando dio el golpe. Creo que cuando dio el golpe, si no me equivoco, fue en el 98, en el 92, perdón, cuando dio el golpe Hugo Rafael Chávez Frías, cuando hubo un cambio constitucional en cuestión del marco jurídico en el 99, cuando Chávez gana, Chávez aprovecha de sacar todo lo que es las leyes que de una u otra forma nos brindaban ciertas libertades en las partes económicas. Si ustedes ya bien conocen, nosotros manejamos en Venezuela una política estilo Perú en estos momentos, en la cual nosotros para aquel tiempo un venezolano no le era necesario salir de su país. Un venezolano mejor podía ir a Miami, podía ir a los Estados Unidos, podía venir a Perú, podía tener lo normal, lo más básicos. Si había una pobreza, si había una desigualdad en temas, porque manejamos un sistema mercantilista, pero un venezolano podía vivir. Entonces ustedes claramente pudieron escuchar a Diego cuando dice que cuando entra Chávez, obviamente por, no sé, cosas de destino, Chávez en el 92, en el 2002, hubo un alza de petróleo. O sea, ustedes pueden darse cuenta cuando hubo la guerra que Estados Unidos empezó a demandar petróleo y la OPEP, o sea, se reúne y el barril de petróleo llegó a $113. De $8, $12, llegó a $103. Imagínense ustedes cómo Venezuela estaba, como la gallina de huevos de oro, con la gallinita de los huevos de oro. O sea, era sorprendente. Y esta riqueza Chávez la manejó aproximadamente por 13 años o por 12 años, desde 2002 al 2014, o en este caso 2013, cuando muere. Entonces, nosotros no teníamos necesidades de nada, vivimos, obviamente, pensamos que el socialismo era lo mejor, pensamos que este era el gobierno, pensamos que, mira, esto es lo que funciona, ya basta, el capitalismo no sirve. O sea, no nos importaba, o sea, la comida, la nevera la teníamos full, o sea, ganábamos un promedio de $800 mensuales. Nos daban divisas, podíamos ir a España, podíamos ir a Miami. O sea, podía yo comprar un carro a los 4 meses. O sea, no, para mí era difícil. Entonces, claro, viendo este proceso a través del subsidio, las empresas no pudieron competir con el mercado estatal. ¿Por qué? Porque cuando la empresa privada te vendía una leche, un ejemplo, en 10 soles, el gobierno te la vendía en 2 soles. Entonces te podrás imaginar todos estos tipos de movimientos en todo el país con todo lo que llamamos las misiones. O sea, por ejemplo, misión Mercal, esa era una misión. Misión Fedeval. Entonces podrías comprar todos estos productos a un precio sorprendente. Televisión, aire acondicionado, vehículos, podías viajar. Obviamente cuando ya se habían ido más de 500.000 empresas entre micro y macro, te podrás imaginar en el 2013, cuando Chávez muere, ¿qué pasó con el petróleo? Cayó el petróleo nuevamente. Llegó a $9 el barril, a $8 por barril. Te podrás imaginar qué van a hacer esos venezolanos. ¿Dónde van a trabajar si ya las empresas se han ido? Claro. Entonces, ¿qué pasó, Diego? ¿Qué pasó, compañero? Empezaron a salir los venezolanos. Ustedes pueden escuchar que es la primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, la quinta ola, la sexta ola. La última fuimos nosotros en el 2017. Entonces, puedes darte cuenta que esa migración o la primera ola llega al Perú y fue una migración donde salieron los universitarios al Perú. Llegaron acá, se formaron, empezaron, comúnmente el peruano dice, oye, esa primera masa de venezolanos era muy educada, muy preparada, eran personas que podían relacionarse unas con otras. Claro, salió un estrato, una masa de venezolanos en la cuales tenían dones, eran emprendedores, buscando prosperidad,
y llega acá. ¿Qué pasa? La pobreza sigue, Nicolás Maduro sigue con su gobierno, sigue aumentando la inflación y ustedes se pueden dar cuenta que en este caso, en el 2017, empieza a aumentar la masa de migrantes al país de Perú y Chile, en este caso Ecuador, pero empezó a crecer una gran masa migratoria a estos dos países. En este caso yo salí en el 2017, que era, la punta, una de las puntas más altas de la inflación, y fue cuando salí y me dejan entrar a Perú. Entonces, claro, yo particularmente puedo ver que Venezuela nunca tuvo una ley, un marco jurídico restitutivo, sino punitivo, en la cual nunca se castigó, en este caso, directamente al malo, por así decirlo, sino es que ya el gobierno agarró las riendas, y el gobierno tiene una visión comunista, una visión estatista, en la cual particularmente ya al Venezuela, ¿no? O por Venezuela, ya no tener cómo sostener esta masa de personas, ya dio las riendas, soltó las riendas, salgan quien sea. Y en ese caso fue cuando empezaron a salir ya los delincuentes. O sea, en Venezuela se escuchó que aún de las cárceles estaban soltando a los delincuentes para que se fueran. O sea, porque se estaban muriendo en las cárceles, la gente se estaba muriendo de hambre, los presos no tenían comida. ¿Y qué hizo el gobierno? Vamos a soltarlos, que se vayan a otros países. ¿Qué van a hacer? Y fue cuando empezó a llegar esa cantidad de personas a estos países. Entonces, claro, lamentablemente por no tener un marco jurídico restitutivo, las leyes no son fuertes para castigar al que hace lo malo, no tener un sistema económico donde pueda brindar la competencia en demandar obreros, no tener un sistema político donde pueda influenciar a esta población a someterse, ¿no?, a ciertos límites, hay lo que es un colapso en este sistema mercantilista. Entonces, y no simplemente los venezolanos, sino los haitianos, entre eso tienes a otros tipos de países que están pasando por el mismo proceso. Entonces, para ir terminando, para que ustedes me puedan hacer otra pregunta, yo lo que veo es un ciclo en Perú que se concentran en el venezolano, pero no ven el sistema que permite que se den ese tipo de males, claro, ese tipo de consecuencias. Ellos no están viendo el sistema. Entonces siempre me acuerdo de un profesor que siempre cita a Lincoln, no, a Clinton, creo que fue que decía en los Estados Unidos, a través de una frase que mencionó, pero en un contexto económico, cuando decía, is the economy stupid? No sé si la han escuchado. Es la economía estúpido. Entonces eso lo extrapolamos al Perú y podemos decir, al peruano, es el sistema estúpido, es el sistema que nos está empobreciendo, es el sistema que nos permite tener una migración, que no haya un orden, que no se permite traer a personas que están calificadas, es el sistema que permite que haya todo este desorden en el Congreso, es el sistema que nos enfoquemos en cosas donde no hay solución, es el sistema que tenemos que cambiar para mejorar este tipo de problemas. Entonces sí, simplemente puedo opinar esto como venezolano, y en decirles que hay venezolanos en el Perú que actualmente están luchando para que este país pueda prosperar, pueda tener un gobierno lo más saludable posible, lo más limitado posible. Por ejemplo, podemos ver empresas venezolanas, por ejemplo, en San Isidro, como clínicas venezolanos que están invirtiendo en el país, empresarios venezolanos que tienen sus empresas, por ejemplo, en Gamarra, en otros lugares, donde ellos ahorran, consumen, y entonces, claro, pero lamentablemente por la masa que ha llegado de venezolanos al Perú, lamentablemente, delincuentes, que lamentablemente no hay una ley restitutiva, o sea, no hay una ley donde se imponga fuerza para que el que venga por lo menos pueda limitarse de su maldad. claro. Podemos ver que están dejando entrar a estos venezolanos, en la cual están afectando al ciudadano, al citadino, y ellos están defendiéndose. O sea, y eso es justo, que tú te defiendas. Mira, me estás haciendo daño. Entonces todo ese problema, esa agresividad que trae ese venezolano, que no es altruista, o sea, que no es considerado por su prójimo, es porque viene de un país afectado, un país donde tiene un sistema que genera envidia, celo, agresividad.
O sea, donde es un país que genera un tipo de predisposición en la cual se tiene que defender, porque imagínate tú que estás en un país anarquista, o sea, tienes que vivir pendiente, o sea, como que cualquiera te puede atacar. Entonces llegan acá al Perú y claro, uno más violento que otros, en este caso también unas personas que sí ya... Y esa era justo mi siguiente pregunta, José, Ah, que se refería, ok, o sea, se refiere un poco también, ¿no?, al tema de la idiosincrasia, ¿no? O sea, yo sé que no todos los venezolanos son iguales, igual que no todos los peruanos son iguales, pero yo sí podría decir tal vez que hay o sea, a nivel de, tal vez como visión. no solo de cosmovisión, sino tal vez Sí, de actuar, ¿no? Yo veo a los venezolanos que son un poco más, no sé, más desenfrenados, o sea, es como que, o sea, hablo de los criminales, no solo de los criminales de allá, claro, sí, sí. porque, o sea, ahí sabemos que trabajan mafias muy terribles, o sea, el Tren de Aragua, por Tren de ejemplo, Aragua. Sí. hemos visto videos, y aquí, por ejemplo, una de los casos más escabrosos fue en un hotel, me acuerdo, donde venezolanos que pertenecían, creo, a este grupo comenzaron a hacer cosas. Entonces yo voy a que, ¿qué opinas tú, ¿no?, como venezolano acerca del control fronterizo? O sea, ¿tú crees que debería haber un control más riguroso dentro de las fronteras? Eh, O si no, dentro, o si no, tal vez, ¿qué solución podrías presentar tal vez para disminuir el ingreso de prontuariados de Venezuela? no, bueno, en ese caso tenemos que hacer reforma en el marco judicial. O sea, para imponer leyes en la cual no se pueda limitar la maldad humana, ¿no? Si ustedes pueden notar, los Estados Unidos es un ejemplo, maneja un sistema autárquico, autónomo, no tan autónomo porque se ha perdido mucho de su autonomía, pero sin embargo ustedes pueden ver que en distintos estados pueden ver que si una persona mata a otra persona, hay una ley restrictiva, en este caso, bueno, hay que castigar a este hombre, o cómo tú le devuelves el daño que tú le hiciste a esa persona, a esta persona. Y en este caso, lamentablemente, son penas muy largas, aún hasta penas de muerte, o la pena capital, y cosas que no tenemos acá en nuestros sistemas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en este caso, para solucionar un problema como el que está pasando en Perú, necesitamos hacer reformas para cambiar el modelo judicial. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú controlas o coercionas a lo que es la migración, o Claro. sea, y a través como un sistema ya que está caducado, un sistema que está malo, o sea, hay un descontrol. Date cuenta que desde que empezó a salir los venezolanos no han podido controlar eso, porque naturalmente el hombre va a querer salir, va a querer trabajar. O sea, date cuenta que Estados Unidos tiene ya años tratando de paralizar a los mexicanos y no puede. No ¿Por qué? puede. Porque el ser humano es innato en trabajar, demanda. O sea, eso es parte de la praxeología, la acción humana. Entonces, en este caso, hay que hacer reformas. Y esas reformas es tanto en lo político, en lo económico, tanto en lo judicial, para poder limitar la maldad de este hombre. ¿Por qué? Porque no está mal la inmigración. La inmigración promueve, por ejemplo, Pero consumos, claro, promueve... de algún modo también tampoco se puede decir que se abran las fronteras, ¿no? Como muchos, tal vez, No, tiene que haber un un control. control. Nosotros estamos de acuerdo, sí, por ejemplo, en ver, porque no podemos dejar entrar un asesino. O sea, Claro. tenemos que ver que viene. Entonces, el punto es que no está lo suficientemente preparado el sistema judicial Así o el es. sistema, en este caso, de la policía, porque o sea, no hay lo suficiente. O Pero sea, ahí, por ejemplo, tenemos vemos la pocas policías. diferencia, ¿no? Entre Chile y Sí, Perú, en el tema de control fronterizo, ¿no? O sea, cómo están mejores equipados para enfrentar pero si tú supieras que Chile no, o sea, tienes que ver que, porque pasa es que muchas veces la prensa hace que te da a entender como que, no, Chile sí está bien. Sí, de una u otra forma sí tienen mejores leyes y cuestiones en la parte fronteriza, pero siguen pasando personas. Ah, claro. Siguen pasando personas. O sea, Chile cada vez sigue entrando venezolanos, delincuentes, no delincuentes. O sea, también hay problemas en Chile con cuestiones a lo que es la parte de la parte con los venezolanos. Ahora, el tema está, Diego, es que lamentablemente por esos pocos prácticamente pagamos todos. Eso O sí es sea, verdad. eso es el detalle. Por Ujú. ejemplo, a mí me ha tocado callar delante de mis amigos peruanos. A veces me da un poco de pena. ¿Por qué? Porque por ser venezolano,
yo digo, wow, pero yo no soy como él. O sea, yo no soy un asesino. Yo soy un venezolano que estoy luchando aún para que en el Perú no llegue el socialismo. Entonces, Ujú. lamentablemente los medios, la prensa, para buscar su rating, muchas veces dan información falsa, información manipulada a través de la semántica, donde todos pagamos y eso es injusto. Pues. Entonces, lamentablemente, el sistema político que tenemos, o sea, o los partidos o los congresistas, desconocen esto, o sea, no tienen políticas públicas para solucionar este problema desde la raíz. O sea, no lo tienen. Y lamentablemente, por eso es que vuelvo a hacer hincapié. Necesitamos reformas. Si no tenemos reformas, si no cambiamos el sistema, vamos a seguir con el bendito problema con la inmigración, de los que, y no simplemente los venezolanos, sino también los haitianos y todo país, hermano, donde llegue el comunismo duro, lamentablemente el comunismo se encarga es de destruir, es de destruir, es de destruir a la persona, es de destruir su pensamiento, su cosmovisión. O sea, se vuelve un ser envidioso, un ser que está a la expectativa de que no lo ataquen. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a vivir en un país violento. ¿Por qué? Por el comunismo. O sea, mi Así es. país no era así, mi país no era así, mi país era un país, claro, con toda su delincuencia como en Perú existe el Callao y las zonas más peligrosas acá en Perú. Un momento, por favor, que ya, mi esposa me Eh, está llamando. Ok, Sí, quiero aprovechar un momento para hacer un par de comentarios sobre lo que ha estado hablando José. Eh, hay una... no, hay una... mm, hay un par de cosas que han ocurrido en la historia, güey. Muchas cosas que involucran al tema de la migración. Una de ellas, conocida por todos nosotros que hemos ido probablemente a colegios religiosos, católicos, o incluso reformistas, es la migración de los israelíes, o del pueblo israelí, en la zona, ¿no? de allá de Medio Oriente. Entonces, se pasaron años vagando por el desierto, buscando la tierra prometida, ¿no? Lo que según dicen las escrituras, la tierra prometida. Entonces, eso fue una migración masiva que había de personas que estaban en Egipto, ¿no? O sea, que, digamos, empezaron en Egipto y que se fueron moviendo. Otra, digamos, otra parte de la historia también nos habla a nosotros de los reinos en Europa. En Europa, la Europa medieval, los reyes corrían con ese riesgo también de que se le vaya la gente. Se te podía, o sea, por más que tú tengas tu reino, los reinos no tenían control fronterizo, o sea, había la gente, se conocían, habían pueblos, pero no había una garita de control de migraciones. Entonces, ¿qué ocurría cuando el reino, pues el rey hacía sus cosas y se gastaba el dinero, los impuestos? No había pues, mejoras, ¿no? O sea, no mejoraba caminos, no había embellecimiento de los lugares, o sea, no se hacían las cosas que, digamos, sí se hacían en otras partes, en otros reinos. Y la gente, pues, siempre estaba en comunicación, siempre se hablaba y siempre decían, oye, mira que aquí el rey maneja mal los impuestos y tal. Y mira, en el otro reino de allá, obviamente no era al instante, no se demoraban. Pero miren, en el otro reino de allá, pues hay esto, hay lo otro, habían viajeros, habían comerciantes. Y la gente que hacía, pues vendía sus cosas por dinero que podían recaudar, y tomaban todo lo que podían mover, veían su terreno, tomaban todo lo que podían mover y se iban, ¿no? O sea, se iban a otro reino y se instalaban en otro lugar. Y esto, o sea, ha pasado allá en la Edad Media. Y, sea masivo o no sea masivo, claro. no, eso sí, no tengo la información completa, pero tengo constancia de que ha ocurrido, lo leí por ahí en el Instituto Mises. Y bueno, o sea, los reyes, los reinos tenían que estar siempre pues atentos a lo que hacían, no podían tomar el dinero y gastárselo como locos porque si no les pasaba esto, que la gente se les iba, no podían subir los impuestos al cielo porque si no, igual, la gente decía, oye, o sea, estás abusando de tu poder, no puedes subirlo tanto, me voy. O sea, digamos, es uno de los últimos recursos que tiene el ser humano, ¿no? Pues, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que está pasando, me voy. Y aquí no, ya no facturo, ya no tengo de propiedades allá, me olvido de esto, renuncio a lo que tengo aquí, me voy a otro lado.
me busco la vida en otra parte. Claro. Por último, una de las cosas que también hablaba José era de un periodo de prosperidad que, mira, con el tema del cómo estaba el petróleo en la época de la guerra en Irak, en Afganistán, esa invasión que hubo, en Perú hubo algo entre el 1845, me parece, hasta el finales hasta el 1900, por ahí en esa época, que se llamó la prosperidad falaz, que es muy parecido, ¿por qué? Porque en esa época estaba todo el tema del guano de las islas, el salitre, y se explotaba unas heces de gaviotas que luego eso se usaba como fertilizante en la industria agrícola. Y lo que pasó es, claro, que ahí hubo un contrato donde se ganó dinero y la gente pues pensaba igual, ¿no? Tenían un periodo de prosperidad falaz porque era una prosperidad falsa, una prosperidad que era una mentira. O sea, se pensaba que estaba todo bien, pero luego de eso, o sea, ya hay temas de historia ahí que, bueno, eso fue cedido a una empresa y la empresa pagó una cantidad, esa cantidad la tomó el gobierno hizo cosas que no debió hacer con ese dinero, no se utilizó bien. Entonces, simplemente se embellecían las calles, se embellecían las cosas y se daba la impresión como que, sí, todo está bonito, todo está bacán. Pero en el fondo, pues, las cosas que tenían que atender los gobernantes no se atendían. Y Claro. tal cual es lo que dice José. No sé, ese dinero se lo terminaron gastando en Venezuela, ya sabemos a qué tipo, ¿no? A Pero, tipo socialista, vamos a repartirlo. Y nunca ese dinero luego se le vio, pues, ningún fruto, ¿no? y es la famosa burbuja, pues, y eso le pasó también a Bolivia, esto que le pasa ahorita, ¿no? Con el tema del gas, el gas se le está acabando, ya no tienen proveedor, y lamentablemente, a final de cuentas, ¿qué pasó? Está agarrando plata hasta de los ahorros de la gente para poder solventar todo este tremendo gasto público que tiene Bolivia, ¿no? Regresando de Argentina a su país porque sienten que es igual. La única diferencia es que estás lejos de tu familia, ¿no? Y Argentina, si es que no hacen algo, en algún momento también va a haber una explosión con cuestiones de que varios argentinos van a querer mudarse a otros países. Muchos jóvenes, como familiares allá, tienen esa idea ya de mudarse, de irse a otro lado, y tienen impuestos hasta por cualquier cosa. Inclusive tengo un familiar allá que cuando viene acá, creo que le da una tarjeta que lo único que puede hacer es en comida, nomás. Ni siquiera puede utilizar su propio dinero en gastarnos en cosas, en ropa, en artículos, ¿no? Pero un impedimento es una cosa atroz. Ya, lo que pasó con Argentina ha sido socialismo puro años y años, porque ellos inclusive han tenido un PIB mayor que Estados Unidos. No recuerdo muy bien la fecha, soy muy malo con la fecha, pero bueno, el peronismo, todos sus gobiernos han sido desastrosos. Y me parece muy, muy interesante el tema de Argentina, porque repitiendo con el tema de Venezuela, ¿no? Los venezolanos decían, no, nosotros no vamos a hacer como Cuba, ¿no? Y ahora los argentinos dicen, no, nosotros no vamos a ser como Venezuela, ¿no? Y se va repitiendo. ¿Y ahora cuál va a ser el país que va a decir que no va a ser como Argentina? Bolivia, Perú. Yo más que todo lo veo Chile. Chile creo que está como que recién en ese camino, como que yéndose para ese lado, ¿no? Y es muy interesante cómo es que los países repiten las historias, ¿no? Se van repitiendo, ¿no? Todos los países latinoamericanos dicen, no, nosotros somos diferentes, en nuestro caso son únicos, pero en realidad son copy y pega, solamente que pasan en tiempos distintos, ¿no? Claro. Eddie. Claro, sí. Bueno, ahí para ir sumando, yo por ejemplo, así como los pasos que están siguiendo los países en América Latina con respecto a sus políticas públicas estatales, es evidente que las próximas migraciones van a venir de Bolivia, de Argentina, tal cual como están siguen este tipo de degradación de las funciones, poderes y recursos y libertades de los ciudadanos que generan la verdadera riqueza dentro de sus países, ¿no? Va entrando más y más socialismo y más se está destruyendo su producción. Más y más se está destruyendo la economía, ese proceso de intercambio de bienes y servicios, ¿no?
Y mientras más haces eso, ahuyentas a la gente. Y ya esta década, vamos a ver la migración boliviana y la inmigración argentina. Eso va a ocurrir. Y mientras Ya tanto, sí. Sí, y esa es una. Pero también hay que retroceder un poquito a lo que también ese éxodo que están padeciendo los hermanos venezolanos, lo padecimos nosotros en la época del 80-90. Con los desastrosos gobiernos, primero, lo antecedió, el primer gobierno de Belaúnde fue desastroso, le dio la excusa a Velasco para quitarle el poder por un golpe, vino esos 12 años, si no mal recuerdo, de Velasco, ¿no? Luego le metieron un golpe Morales Bermúdez, regresó supuestamente la democracia con Belaúnde, pero seguían las mismas políticas públicas nefastas y malísimas, ¿no? Que siguió agudizando más y más y empujando a la gente a la crisis. Y que tuvimos una migración en esos años del 80-90, y no olvidarnos de Alan García, ¿no? ¿no? Que hizo que todos esos gobiernos empezaron a hacer que la gente migre. ¿Y a dónde se fueron? A dos países principalmente se fueron, a Estados Unidos y a Venezuela. Así es. Ajá. Actualmente, según los datos que yo tengo, hay 500,000 de peruanos viviendo en Venezuela, aunque seguramente en estas últimas décadas ya se habrán salido de Venezuela también, así como hubo migración venezolana, estoy bastante seguro que también se fueron también muchos peruanos de ahí decepcionados del país, ¿no? Porque han visto cómo se ha degradado también, ¿no? Y regresando también a esas épocas, también hubo la migración interna dentro de nuestro país, ¿no? Esa migración de provincias a Lima. Y qué coincidencia que es ese socialismo, en este caso, un comunismo recalcitrante revolucionario, que provocó que la gente abandonara sus tierras y se fueran por un lugar un poquito más próspero, que era Lima. Tenía un poquito más de seguridad. Se podía emprender un poquito mejor, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, Lima es el departamento que tiene 10 millones de peruanos, de los 33 millones o 30, 33 millones. La tercera parte de los peruanos vive en Lima, ¿no? Demográficamente, pues tú puedes ver al Perú, a Lima como una barriga, ¿no? Y todos, ¿cómo se llaman los demás departamentos en términos de población? Pues es un cuello, ¿no? Entonces, y eso es lo que vuelvo a resaltar cuando tú hablaste del problema, es el socialismo, ¿no? Cuando se enquista en las naciones y empieza a destruir lo que dijo José Mata, ¿no? Empieza a destruir a las personas per se, ¿no? No les permite a la persona tener mejor oportunidad de laboral o de emprender, ¿no? José, palabras finales antes de terminar tu intervención, amigo. Sí, las palabras finales es que nosotros nos organicemos siempre como equipo y que trabajemos en pro de la antítesis de todo este sistema destructivo, ¿no? Satánico, es decir, eso se le debe llamar así, o sea, diabólico, no tiene otro nombre, o sea, hay que organizarnos como equipo entre los venezolanos buenos y los peruanos buenos y todos los países en Latinoamérica y empezar a hacer reformas en estas naciones, o sea, empezar a influenciar, ser intencional con la gente, porque mira, ya las personas tienen un paradigma muy influenciados del mercantilismo, del socialismo, tanto ligero como duro, y ellos necesitan saber que no es el único sistema que impera aquí en el mundo entero, o sea, hay países que han salido de la pobreza, por ejemplo, República Checa, donde estaba Klaus, donde aplicó ideas liberales y reformas liberales muy profundas y su país salió de la pobreza, o sea, su país salió del comunismo. Yo considero que los peruanos que nos están escuchando hoy día y los venezolanos tomemos la decisión de ser ciudadanos, y el ciudadano participa, se involucra y estudia, no es que nada más vota, no, un ciudadano participa, mira, ¿qué tengo que hacer?
O sea, ¿qué me involucro? ¿Dónde tengo que trabajar? Ajá, ¿y qué tengo que estudiar? O sea, para poder tomar buenas decisiones en la vida. Entonces, este es un como que una animación, ¿no? Una exhortación también, se puede decir así, a todos los que nos están escuchando hoy día por acá. O sea, mire, amigo, papá, mamá, niños, adolescentes, ya es tiempo de tomar asuntos acá y empezar a trabajar en pro para salir de esta podredumbre que nos está matando. O sea, está matando a los adolescentes, está matando a las personas que vienen de la pobreza muriendo de otros países hacia acá, está matando a las mamás que son viudas, no pueden conseguir trabajo, los padres están perdiendo sus empleos, a la gente las están matando, no tenemos seguridad, la gente no tiene agua, la gente no tiene comida, lo poco que gana le alcanza nada más por la semana. Necesitamos salir de esta crisis. Y la única forma es formándonos, preparándonos para dar la batalla, tanto en lo político como en lo cultural, y dar un golpe, ultimato. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Entonces, eso sería mi consejo, Diego. Muchas gracias, José. Muchas gracias por acceder, ¿no? a esta entrevista. Sabemos tu condición de migrante y sabemos la calidad de persona que eres. Eres una excelente persona, ¿no? Calidad de persona y acá, venezolanos como tú, que en el país hay muchos, ¿no? No se trata de estigmatizar a los venezolanos, ¿no? Siempre lo voy a decir, siempre se trata, solamente es una cuestión de orden para que un país progrese, ¿no? Orden, justicia y libertad. Los valores de la derecha se tienen que instaurar en este país, porque si no vamos a seguir igual y vamos a seguir cayendo, ¿no? Creyendo la demagogia de muchos políticos, ¿no? Que no ven los problemas estructurales de este país, ¿no? Que son problemas que se deben ver, que no se ven y que en este espacio, ¿no? Llamamos DDN, lo vamos a visualizar. Muchas gracias, José. Bueno, hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias. ¿Qué tal, chicos? La entrevista? ¿Qué les pareció? Sí, justo quería agregar algo de lo que alguien de la población es simplemente que va a vota y ya está, ¿no? Y quiero citar uno de mis autores favoritos en cuestiones de políticas, un politólogo, Agustín Laje, en su último libro, La generación idiota, que en realidad, o sea, votar por el simple hecho de votar, porque te obligan a votar, porque pues, si no vas a pagar una multa, no estás siendo un buen ciudadano, ¿no? Un idiota en lo que es el ideal de la antigua Grecia, de los griegos, era alguien en la cual no era libre, o era alguien en la cual solamente se centraba en su ombligo y no se metía en lo que vendría a ser políticas públicas. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de que es idiota? Porque el tema de que no tiene libertad, porque estás dejando que otras personas piensen por ti o decidan por ti, ¿no? Y solamente te centras en tu ombligo, ¿no? En la actualidad, el lejos de libertad se puede decir que es no meterme en política. No, o sea, todos los ciudadanos, no digo de que todos hagan un programa, que hagan un TikTok, o que salgan a las calles, no. Que se informen, que lean por quién estás votando, qué cosas están haciendo, que votar por este político, voy a tener o no voy a tener más libertad, quizás voto político que va a aumentar los impuestos en lo que vendría a ser el negocio que yo estoy teniendo en mi puesto de gamarra, o quizás en impuestos en el centro, no lo sé, pero simplemente si voto por alguien porque me cae bien, porque se parece a mí, porque ha hecho un chiste, porque sale en el especial en programas XY, no estoy siendo un buen ciudadano, y estoy dejando que, el simple hecho de ir votar o no votar, estoy dejando que otros opinen o tomen las decisiones por mí, ¿no? Cuestión que no está bien, cuestión que es parte de la ciudadanía estar informado en cuestiones de política. Porque si no te agarran de tonto, ¿no? Sí, es un clásico, nos agarran de tontos, la verdad, con la demagogia, es lo que impera en esta también, política. Y también el hecho de el tema de la generación idiota, también volviendo a ese tema, es informarse también, ¿no? A veces dices, ya, ok, me meto en política y me pongo un pañuelo verde o me pongo a decir cualquier estupidez porque pienso que es así, o porque creo que es así. Mucha gente es muy acostumbrada a decir, yo creo que se debería hacer, ¿no? Una cosa es que tú creas y otra cosa es que te informes. Yo en lo personal, cuando era muy joven, era una persona de izquierda, centro, progresista, porque yo creía que... Pero hubo un momento que dije, ok, mucho creer, que me voy a poner a estudiar, me voy a poner a leer, y bueno, estamos en la derecha liberal,
yo en lo personal soy liberal clásico, eh, pero es porque no solamente es quiero, solamente es porque creo, ¿no? O porque siento que no, tengo que informarme, ¿ok? Yo creía que lo mejor para un país es que el Estado se encargue de todo y que el Estado controle los precios. Yo creía, me pongo a leer, me pongo a investigar, empiezo a buscar más información y me doy cuenta que lo que creía estaba mal y cambio de opinión, ¿no? Pero hay personas que no se cierran en esa opinión, en ese creo yo, por el miedo a quizás de que digan, no, es que me equivoqué anteriormente. No, no es que te has equivocado, es que has recopilado más información, eres más rico de información y está bien que cambies de opinión. Y eso es lo que la gente tiene que aprender. Así es. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Bueno, chicos, palabras finales, Daniel, Eddie. Vale, Daniel. voy yo. Bueno, el tema de los venezolanos, a mí me gustaría dar un poco la figura de qué es lo que se debería hacer con las personas que están ahora mismo en la frontera y que no los dejan ni pasar a Chile ni estar en Perú y están en una franja, digamos, que entre comillas le pertenece a ambos países, pero que es justamente la frontera y donde ninguno de los dos se hace cargo. Bueno, es un tema de política internacional, eso aparte de ahí. Pero hay gente que está ahí, hay gente que está en esa franja fronteriza. Y no están ni en Perú ni en Chile definidos, ¿no? De manera así definida. Esas personas, algunos son delincuentes, algunos pues quieren entrar a Perú a trabajar, otros vienen con hijos. Y hay gente que no tiene malas intenciones. Hay gente que incluso, si usted escucha las declaraciones, gente que está confundida, ¿no? Que dice, es que como en mi país ya no funciona la cosa, o sea, me tienen que ayudar acá, o sea, me tienen que ayudar, ¿no? Y siempre es esa frase típica de la gente, es que el gobierno me tiene que ayudar, el gobierno tiene que ayudarme a mí, o el gobierno tiene que ayudar a esa persona. A ver, primero, en esa situación, esas personas que están ahí tienen que tener algún documento que certifique quiénes son. De alguna manera tenemos que saber quiénes son, de dónde vienen, cómo se llaman, y pasar por un proceso de identificación. De eso se encarga justamente Migraciones. Es un proceso válido, o sea, encargarse de eso para verificar quién está entrando y quién está saliendo del país. Claro, las fronteras no están absolutamente controladas, eso es imposible. Eso es imposible porque igual se te van a colar, o sea, como pasa en Estados Unidos, no saltan la reja, no saltan la reja, pasan por túnel, eso siempre va a pasar. Pero en medida de lo posible, o sea, son personas que están intentando entrar por la vía, pues, más sana posible, o digamos, está intentando pasar por el proceso legal, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Porque está Maduro que dice, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela dice, bueno, yo me los llevo, pero denme o sea, denmela para la gasolina, ¿no? Esas personas que están ahí, no es negarles la entrada, no es llevar pistola, llevar armas para amedrentarlos. Las armas sí funcionan, ¿no? Y se tienen que disparar, sí, no a quemarropa, no contra la gente. Son para amedrentar, para darle a entender a la gente que el que tiene la autoridad es el que tiene el arma, y en ese caso la autoridad que queremos es la policía peruana, el ejército, eso es lo que queremos, ¿no? O sea, no queremos que las armas las tengan los delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, para eso son las armas. ¿Hay que llevar armas? Sí. ¿Hay que disparar? Espérate. O sea, si la cosa se sale de control, tienes que saber, hay tácticas, hay técnicas para utilizar armas. Ok, esas personas deberían entrar al país. Si nosotros los expulsamos, no hay ninguna seguridad de que estas personas pues vuelvan a intentar ingresar. Pero la idea es, indocumentados, fuera, o sea, mándenlos en avión de regreso a su país, a donde dicen que son, de donde dicen que son. Y en el caso de Nicolás Maduro, bueno, o sea, háganle entender, o sea, la gasolina, no sé si la va a tener que pagar a él, quién la va a pagar. No, es hay tantas entidades internacionales a las que estamos registrados por tratado.
el tema este del Parlamento de los Andes, la OEA, eh, la Corte Internacional de Derechos Humanos, o sea, tantas entidades internacionales que reciben dinero de nosotros, o sea, que de nuestros impuestos sacan para ellos, y no pueden hacerse cargo de algo así. O sea, ya pues, o sea, ¿qué? ¿Quieren que lo pague el gobierno peruano? Tampoco no sean conchudos, ¿no? Eh, bueno, hay vías ahí que agotará la Cancillería para solucionar este problema. Esa gente no se va a quedar ahí para siempre. Si los dejan ahí entre frontera y fronteras, les va a pasar algo, se van a morir, se van a enfermar, y va a terminar muy mal. O sea que este tema en cuestión de una semana se tiene que solucionar. Ya si no lo solucionas, si no lo solucionan antes del Día de la Madre, que es el 14, desastre de politiquería, o sea, malísimo no poder solucionar algo así. Y finalmente, no seamos xenófobos, o sea, dejemos, como hemos explicado en este programa, o sea, dejemos que si viene un migrante de donde sea, cubano, venezolano, ruso, japonés, de donde sea, déjenlo estar, o sea, déjenlo, porque va a trabajar, o sea, de algo tiene que vivir. Y también dejémonos de darle, pues, bonos. Las ayudas, vale, no están mal, pero acuérdense, o sea, ¿quién las paga? ¿Quién paga la ayuda? ¿Quién paga la comida de otro? ¿No? Y en ese caso, o sea, ¿no sería mejor que cada uno, el que quiera ayudar, vaya y los ayude? ¿No? Entonces, bueno, Claro. evitemos la xenofobia, no Y, evitemos también estar iracundos con gente que no tiene nada que ver con el problema. O sea, venezolanos que ya viven en Perú no tienen nada que ver con ese problema que hay allá, no tienen nada que ver con los asesinatos que hay, con la delincuencia. O sea, déjenlos tranquilos. O sea, hasta que no te toquen, hasta que no te hagan daño, no hay problema, ¿no? O sea, un poco también llamar a la calma y mantener la estabilidad emocional, no salirse de las casillas y no pues generar más conflicto y más problemas de los que ya tenemos, porque tenemos problemas todavía más graves del tema este de la migración y la delincuencia. claro, y hay que tener en cuenta algo, Daniel, mira, Venezuela tampoco se le pone fácil a su ciudadano, porque creo que le cobra alrededor de $300, creo, el carnet de extranjería, y acá en el país, en otros países de Latinoamérica es aproximadamente $30, o sea, para que veas el abuso que hay en Venezuela incluso con su propia gente, ¿no? Para poder salir adelante. O sea, Maduro es una persona que no va a querer ayudar, no veo que presente una solución y es terrible. Y justo con lo estaba mencionando el tema de la violencia, ¿no? El pueblo de Tacna está que se organiza, ¿no? Según el gobernador, para volverse antimigrante. O sea, fácil se va a volver o sea, perdones, amigos, pero no, tampoco es que se vuelvan antimigrantes. O sea, no es la violencia lo que va a solucionar. Yo sé que hay problemas, pero apunten al problema que es el político, ¿sí o no, Eddie? Bueno, claro que sí. El tema finalmente de fondo siempre va a ser que es la falta de acción política, definitivamente, ¿no? Porque todos estos problemas son porque los propios políticos, que en realidad les vamos a poner así politiqueros, porque siempre son un saludo a la política y nada más lo que hacen, esta clase política que tenemos neófita, porque que saben perfectamente que estos problemas no son de ahora, porque lo del tema de PPK era un problema que ya se venía desde antes también. El tema de las migraciones siempre ha habido, ¿ya? Cuando hay problemas en países donde no se puede hacer patria, en términos de que no se puede trabajar, no se puede prosperar, la gente se va a mover. ¿Mm? Nosotros como país sabemos perfectamente, yo que he trabajado en provincia mucho tiempo por el rubro en el cual me estoy de construcción, ingeniería civil, he estado en varios sitios de la frontera donde geopolítica, económica y socialmente estamos en nada. Estamos en nada. ¿Ya? Tú te vas a un sitio como el Estrecho, es una triple frontera ahí. ¿Mm? Brasil, Colombia y Perú.
es tierra de nadie. El Estado no existe. Para empezar, ¿no? Sí, pues. Y si tú ves la parte económica, también es triste realmente, ¿no? Ahí donde impera el que tiene más plata, genera su propia ley, ¿no? Y siempre hay mucho, por el lado de la selva hay bastante anarquía en términos de la defensa de la frontera, cosa que no estoy diciendo que tienen la culpa los militares, no, porque siempre vuelvo a lo mismo. El problema es la falta de políticas claras para que se desarrolle correctamente las regiones que están delimitando nuestra frontera. No tienen desarrollada su infraestructura. Sabemos perfectamente que la infraestructura dinamiza la economía de los pueblos. Pero claro que eso no basta. Hay que bajarles el costo de vida. ¿En términos de qué? De impuestos. No estar expoliándolos a costa de engordar a un Estado ilimitado que el cual tenemos ahora, ¿no? 19 ministerios son las funciones que ahora tiene el Ejecutivo. ¿Para qué? ¿No? Y nadie se cuestiona ese tema, ¿no? ¿Para qué estamos pagando tantos impuestos? Para tener servicios por parte del Estado que no funcionan. Es totalmente ineficaz, su falta de respuesta también lo es así, ¿no? Mejor tengamos un estadio más reducido para que sea más moderno, con una capacidad de respuesta idónea, ¿no? Y para terminar, bueno, los encargados de hacer reformas, finalmente, no es el Ejecutivo. Pueden presentar su proyecto de ley, pero no necesariamente pues se lo van a aprobar, ¿no? Los que tienen el poder de poner las reglas de juego y hacer reformas es el propio legislativo. Y yo prefiero ser más, darle más con palo a todos los congresistas que están ahí. Porque hablamos del tema de que ¿cómo se llama este ministro que fue interpelado y que se quejó de la falta de políticas públicas? Chávez. Ya. Entonces, él dice que va a presentar por parte del Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y ellos para qué están? No, para ellos también, supuestamente. No, ¿para qué están? Sí, pues. ¿Para qué están? Sí, pues. ¿No? Que ser sinceros. Eso es para mí la reflexión. Que tenemos una clase política que vive divorciada de las demandas de la población. Solamente vive para sus propios intereses. Ahí está nomás ese tema que ya saltó en los periódicos, el tema de los bonos. 9.900 y picos en bonos, ¿no? ¿Eso a qué ciudadano, al ciudadano de pie le ha resuelto sus problemas? ¿No? Que el bono a los trabajadores del Congreso, ¿te refieres? Claro, pues, Claro. a un sector privilegiado, un sector, y la gente se queja, a mí nadie me ha aumentado el sueldo, dice. La gente, con justa razón, ¿no? No, entonces por eso yo digo, la crítica es para mí para el Congreso más que al Ejecutivo, y no quiero decir que el Ejecutivo es la panacea, está haciendo algo bonito. No, para nada. No, olvídate. Pero yo creo de nuevo, el Congreso, si es impopular, es porque no trabaja como debe ser. Así es, amigo. Bueno, amigos, este fue el primer programa de DDN. Vamos a tener más, vamos a reactivar este espacio, ¿no? Próximamente vamos a tener más programas, más análisis y sobre todo también invitados, porque no vamos a tener invitados de talla importante. Incluso vamos a traer congresistas aquí para que conversen y le hagamos las preguntas adecuadas, con mucho respeto, por supuesto. Te queda respeto, amigo. Somos de derecha, de derecha buena, ¿no? Siempre tiene que imperar el respeto, dentro de todo, aunque estemos en desacuerdo. Muchas gracias, ¿no? Y los esperamos el próximo domingo en esta edición dominical de DDN. Muchas gracias. Nos vemos.